Bienvenidos. ¿Cómo me les va? Estamos en nuestro espacio Negocios y Economía. Recuerden que Negocios y Economía es un esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio del Estado Lara y Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. Hoy tenemos una conversación muy especial. Queremos conversar sobre un trabajo que desarrolló el buen amigo José Antonio Gil Yepes. Él hizo un trabajo muy interesante, un libro que acaba de publicar, está hace 1 o 2 semanas, lo dio a conocer, está comercializándose en Amazon, se llama Gánale a la incertidumbre, que es un manual de planificación estratégica y formulación de escenarios. Sin duda alguna, parece que es como el anillo al dedo al año 2020. Creo que está trabajando en la línea correcta. Y cuando empezamos a revisar un poco de qué va, nos hace referencia a que uno de los elementos, una de las herramientas fundamentales para un líder, para un gerente, para alguien que está de alguna manera capitaneando una organización, alguien que quiere sortear este escenario tan complejo, es la inteligencia contextual. Ese concepto que capaz no resulta no es un concepto de uso común, pero que entenderlo y aplicarlo parece que va a generar una diferencia bien interesante en su organización. Todos saben quién es José Antonio Gil Yepes, pero si existía alguna duda, piensen en el concepto o piensen en la organización Data Analysis, de quien ha sido director y ha sido fundador desde hace, creo que ya está en 35 años Data Analysis, si no me equivoco. Pero es que además José Antonio ha tenido experiencia docente en universidades como la Universidad Simón Bolívar, en el IESA y, si no me equivoco, también en la Universidad Católica Andrés Bello. Pero es que además ha ocupado cargos directivos, cargos de alguna manera decisivos en instituciones financieras como el Banco de Venezuela, y que en la actualidad pudiera ser, que si no me equivoco, es director del Banco Occidental de Descuento, BOD. De manera que tiene una visión bien completa sobre cómo afrontar este tipo de conversación. Antes de darle la palabra a José Antonio, quiero recordar las reglas del debate. Para los que están aquí en Zoom, procuren mantener el micrófono apagado y no compartan pantalla. Sus intervenciones serán por escrito si estás aquí en Zoom en la sección chat, y si estás en YouTube, porque transmitimos en vivo en YouTube, en el canal de Universitas, en la sección comentarios. En ambos casos, procura que tus preguntas o comentarios estén conectados al tema que hoy estamos conversando. Y además, te invitamos a que te identifiques y coloques la ciudad o el país desde el cual te conectas. José Antonio, bienvenidos a Economía y Negocios, o Negocios y Economía, y queremos escuchar cómo podemos hacer para ganarle a la incertidumbre. Bueno, lo más importante es siempre tener presente ante la incertidumbre que las posturas de esperar a ver qué pasa o no hacer nada tienden a ser en la mayoría de los casos malos consejeros, porque de todas maneras las cosas se mueven, van a cambiar, y si uno no trata de identificar cuáles son las opciones, pues alguien sí lo va a hacer, algún competidor o un nuevo entrante lo va a hacer, y eso va a darle una ventaja que yo no voy a tener porque estoy congelado. De hecho, la incertidumbre tiende a generar el congelamiento de la gerencia, y eso es, dentro de lo que es gerencia, eso es inaceptable. Entonces, uno tiene que buscar la manera de analizar las cosas. Vamos a ver de manera más sencilla o más compleja. En ambos casos, como lo plantea el libro, a una versión u otra, a través de la matriz FODA, la típica matriz de oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades, puede pues tratar de empezar a ver qué es lo que está pasando y cómo empezar a hilar aquello. Si las incertidumbres son muy grandes, obviamente hay que plantear escenarios. Y entonces ahí el escenario complementa la planificación estratégica. Recordemos aquello que le dijo el gato
a Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia venía corriendo por un camino y se encuentra un gato que está sentado en el filo de una pared y le pregunta, mira, ¿y este camino dónde conduce? Y el gato le responde, depende para dónde va. No, 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 yo no sé para dónde voy. Ah, no, 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 sigue, coge cualquier camino. Eso es lo que no podemos hacer. No te oigo. ¿Por qué Ahora escribir sí. este libro? ¿Por qué especialmente el 2020 toma el criterio de oportunidad para escribir este libro? Sin duda alguna venías trabajando con esta línea de investigación, pero ¿cómo cobra importancia hablar de esto en este contexto? Bueno, mira, yo trato hay varios ángulos que son interesantes, innovadores dentro del proceso de planificación. Yo agarro el proceso de planificación, bueno, vamos a ver cuál es el entorno, vamos a ver entonces cuáles las oportunidades y amenazas de ese entorno. Dentro de eso vamos a plantearnos una misión a cumplir. Eso necesitamos luego complementarla con una estrategia de mercado, que es la estrategia fundamental de un negocio, es la estrategia de mercado, no es otra. Luego, cómo organizar o cómo revisar nuestra organización en función de esa estrategia de mercado. De allí salen nuestros objetivos y bueno, y el estar consciente de que los objetivos deben tener un equilibrio entre sí, porque si es un cuero seco, si yo toco aquí, se levanta por allá. Si yo digo que voy a alcanzar tal objetivo, necesito tales procesos, necesito tales recursos humanos y necesito dinero. Y a su vez espero una retribución en dinero. Entonces, eso es lo que se llama el balance scorecard, que tiene que mantener ese balance o equilibrio. Hay algunos aspectos en particular que quiero destacar. Ya tú mencionaste uno del profesor norteamericano que habla de la inteligencia circunstancial. ¿Cómo fue que la llamaste? Contextual. La inteligencia contextual. Bueno, yo hablo en este libro de la sociopsicología de la planificación estratégica, porque afortunado o desafortunadamente, nosotros no planificamos en función del contenido estricto de la realidad, sino que nosotros planificamos en función de unos constructos conceptuales que tenemos en la mente y en donde nosotros decimos la realidad es de tal manera. ¿Ok? Y eso puede ser acertado como puede ser desacertado. Por ejemplo, en un entorno de tipo sociedad tradicional, generalmente relacionados con sistemas políticos muy de concentración de poder, y lo podemos llamar también autoritario, generalmente el sistema económico tiende a convertirse en rentista, no porque necesariamente haya dinero para repartir, que es a lo que estamos, al rentismo que nosotros estábamos acostumbrados. Pero en Venezuela, antes de la aparición del petróleo, también se practicaba el rentismo, que era el reparto de unos beneficios para unos pocos, en función a los allegados a la causa que tomó el poder después de un golpe de Estado, de tantos golpes que hemos tenido en Venezuela. Entonces, los valores de esa sociedad no son, en lo político no es escuchar y ser escuchado, y en lo económico no es producir, sino en los valores en esa sociedad es someter a alguien o someterse. En este caso los llaman enchufados. ¿Por qué? Porque yo me someto, pero para tener una opción preferencial para captar rentas. Entonces, desde el punto de vista económico, el principio fundamental no es el know-how, sino el know-who. ¿Con quién me anoto? Es el clientelismo, el amiguismo, el reparto de los favores. Y eso, bueno, tiene una repercusión muy particular en la forma como la empresa va a organizar su estrategia, inclusive su estrategia de mercado y la misma misión o definición de la misión de la empresa. En ese caso,
ponemos el locus de control, lo ponemos en lo externo. En cambio, y tratamos de tejer hilos verticales en las relaciones que tenemos. En cambio, en una sociedad moderna, pluralista, un sistema político más democrático y que está relacionado con sistemas económicos de producción, los valores son escuchar y ser escuchado y producir. Entonces yo puedo entrar en competición con mis competidores. En unas cosas cooperamos y en otras competimos, pero el principio clave es invertir y trabajar en función de un conocimiento, del know-how. Y en ese caso, el locus de control está en lo interno, está más cerca de nosotros y los hilos que tratamos de tejer son más bien horizontales que verticales. Y entonces ahí hay otra contribución que, perdona que destaque en este momento porque está íntimamente empatada. Cuando hacemos planificación, generalmente, y en estos países autoritarios más todavía, cuando hacemos planificación y hablamos de entorno y de la matriz DOFA, de oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas, hablamos generalmente, nos referimos al entorno macro, que si la inflación es tanto, que el PIB está cayendo, que el desempleo, que la capacidad de compra, etcétera. Sí, está muy bien. Pero aparte de ese entorno macro, yo digo que existen otros 3 anillos de entorno, que son el entorno sectorial, en donde están las cadenas del sector. Esos eslabones están nuestros distribuidores, nuestros proveedores, el ente regulador especializado si existe, los desarrolladores de tecnología, ahí es donde aparecen productos sustitutivos o productos complementarios. O sea, si yo tengo pan, necesito mantequilla, y si tengo mantequilla, necesito pan. Bueno, entonces la pregunta que me tengo que hacer no solamente es cuánto creció o decreció el PIB o la inflación, sino si yo vendo pan, se habrá mantequilla, y si hay mantequilla, habrá pan o café con leche. Entonces, ese tipo de preguntas también son muy válidas y están alrededor de elementos que están más cercanos a mi control. Y luego viene el anillo, tercer anillo, el del mercado, en donde, bueno, tienes todavía mucho más injerencia, en donde están todos los atributos, los diversos competidores, en donde me posiciono yo en función de unos atributos, donde se posicionan otros en función de otros atributos, ahí donde yo tengo que definir mi misión de mi empresa y mi estrategia competitiva. Si voy a competir por productos, si voy a competir por procesos o si voy a competir por acompañamiento al cliente. Y de allí tengo que pasar a organizar a organizar la empresa en función de uno de esos 3 modelos o estrategias de mercado: producto, proceso o acompañamiento. Y bueno, y de allí pues salen los objetivos de la planificación. Hay un elemento, siempre nos encanta, siempre para un gerente, para un líder, para un CEO de una organización, tener o escuchar una solución mágica, y me imagino que eso te pasa con mucha frecuencia, que te preguntan la solución mágica. Mire, es que tengo este problema y necesitamos la solución mágica. Y parte de esto es que no es desconocer la importancia de las categorías conceptuales, la importancia de lo académico, sino como que balancear lo académico con el elemento, la intuición o la importancia de la observación, o sea, de que exista un conocimiento del terreno concreto sobre el cual aplicar esa solución mágica. ¿Cómo balancear lo simplemente académico y las categorías conceptuales con esos elementos intuitivos y de observación necesarios para balancear? ¿Cómo hacer? Bueno, mira, todo va a partir de una observación y múltiples observaciones que yo haga de una realidad en la cual quiero introducirme o quiero hacer un cambio innovativo en lo que venga haciendo. Entonces, lo que podemos llamar intuitivo es, bueno, el tener algunas observaciones no muy sistemáticas, pero que de repente a uno se le prende el bombillo. Y lo que estaríamos llamando más profesional o más metodológico es continuar con esas observaciones, pero hacerlas desde un punto de vista
más sustentado, como puede ser fundamentalmente a través de un estudio de mercado y a través de una planificación estratégica, y si hay incertidumbre, introducir los escenarios dentro de esa planificación estratégica. ¿Ok? Entonces, yo creo que no está peleada una cosa con la otra, porque lo que estamos hablando es en qué momento hacemos la síntesis y salta la chispa y dice esto es, pero siempre está basado en una observación. Que yo lo quiera hacer con 10 observaciones, y porque a mí me parece, y de repente estás acertado, pero desafortunadamente, oye, los libros de planificación están llenos de advertencias de que tenga cuidado con las intuiciones, que tenga cuidado con las corazonadas. Esto es lo que es, porque muchas veces esto pues no necesariamente se va a ajustar a la realidad en cuanto a la viabilidad del negocio. Fíjate, te pongo un ejemplo desde el punto de vista de innovaciones tecnológicas, que es un concepto que tenemos. La tecnología es una aspiración que tenemos que revivir en los venezolanos, porque desde fines de los 70 la industria venezolana ha perdido nivel de actualización tecnológica. ¿Por qué? Porque apareció la inflación y apareció la sobrevaluación de la moneda, que fueron sustituyendo la producción y el empleo venezolano por importaciones. Entonces, bueno, para importar no tengo que ser tan tecnológico como para producir. No es que no haya tecnología en la compraventa, en el comercio y los servicios, porque no hay nada más tecnológico que montar una página web, pagar por la página web, montarle un delivery y seguir vivo, porque eso lo ves en una encuesta multisectorial empresarial que acabo de hacer, lo ves clarito. Mire, ¿usted cómo le ha ido en la pandemia? Bueno, bien, yo he crecido más del 10%, y a una compañía prácticamente igual, por ejemplo, también de distribución de alimentos. Mire, ¿usted cómo le ha ido? Catastróficamente, menos del 60%. Las dos venden alimentos. ¿Cuál es la diferencia? Una tiene página web, por ahí pago y por ahí me despachan en un delivery. La otra no lo tiene. Ni tiene página web, ni sé qué productos vende. Si no voy hasta allá, no puedo pagar y no tiene delivery. Bueno, muerto uno y vivo el otro. Entonces, en el desarrollo de nuevas tecnologías es fundamental que uno, la idea sea que tenga mercado, que exista una demanda. Eso es muy importante. Yo no puedo producir cualquier cosa. Bueno, excepto los artistas que producen cualquier cosa, sobre todo los vanguardistas, que pagan muy caro su osadía, pues, de pintar lo que les dé la gana, como Van Gogh, que terminó muerto de hambre, cortándose una oreja como loco, desesperado por el hambre, por las necesidades. Bueno, y hoy en día un cuadrito de Van Gogh que no tiene 1 metro de alto por medio metro de ancho, pues vale $30 millones. Pero el pobre Van Gogh pinta lo que le da la gana. Bueno, eso es lo que yo no puedo hacer. Yo tengo que estar seguro de que hay un mercado. Y dentro de ese mercado hay segmentos. No es a cualquiera que se le vende cualquier cosa, porque ni la Pepsi-Cola se le vende a cualquiera. Entonces, eso es una. Segundo, que sí, que lo que vaya que yo tenga la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico para hacer viable la producción de esa cosa nueva o ese producto o servicio que yo estoy planteando. Tercero, que aparte de ser viable tecnológicamente, tiene que ser económicamente viable también. ¿A cuánto lo voy a poder vender? Porque bueno, sí, yo puedo inventar el viaje a la luna, pero por ahí están vendiendo el puesto en $3 millones. Bueno, yo no voy, ¿no? Entonces, el aparato existe, pero ¿cuántos van? Entonces, yo creo que esa es una cosa. Y lo otro es que tiene que ser socialmente responsable. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con la intuición. Y no está peleada con el proceso de observación y de sistematización del análisis. Es decidir en cuánto te para. Pero ahorrarse un dinero de una investigación de mercado, porque puede ser tan sencilla o tan complicada como usted quiera, pero el razonamiento sistemático, hay que tener un poquito de humildad.
Sí, entiendo que puedes tener una hipótesis, pero debes entender que es una simple hipótesis que debes validarla con datos. Una pregunta, ¿qué tan importante es la cultura organizativa? ¿Qué tanto me puede sumar? ¿Qué tanto me puede arrastrar la cultura organizativa en este tema de planificación estratégica? ¿Qué descubriste en tu trabajo? Bueno, que es el origen de todo lo que voy a hacer y de que esa cultura, como decía el profesor americano de la inteligencia contextual, esa cultura está montada sobre un contexto. Y si yo tengo si yo tengo la foto del contexto y la foto es adecuada, bueno, pues puede ser que me vaya bien. Ahora, si yo tengo la foto inadecuada, pues desafortunadamente voy a hacer planes desastrosos. Pues en Venezuela, quien pretenda hacer un negocio y que no conozca el know-how, va a tener problemas. Va a tener problemas. Y eso no solamente quiere decir gobierno y relaciones de altos niveles. Eso tiene que ver con relaciones en todos los eslabones de los que hemos hablado. Otra cosa muy importante del análisis de los anillos es que, contrario a esa tendencia a analizar el entorno macro nada más, a veces hasta olvidamos no solamente el sectorial y el anillo de mercado, sino que olvidamos analizar la situación interna de la organización, que es el cuarto anillo, que es cómo estamos internamente. Entonces, pongo dos reflexiones sobre la mesa sobre la importancia de analizar los cuatro anillos y no solamente uno, no solamente o darle tanto peso al macro. Uno, si los entornos macroeconómicos y políticos en los países desarrollados más bien son promotores de la empresa. En todo caso, nadie te expropia, nadie te controla los precios, nadie te sobrevalúa la moneda, ni hablan mal de ti por televisión. ¿Ok? Ajá. Entonces, ¿por qué quiebran esas empresas? Bueno, debe ser que erraste el sector, erraste el mercado o adentro tienes un problema. ¿Ok? Y ese es el caso, por ejemplo, de Nokia. Tú pones Nokia en Google y te sale cómo Nokia llegó arriba y cómo se derrumbó. Y fue que la expropiaron, no, fue que le controlaron los precios, no, que se llegaron a una zona de confort, tenían más del 30% del mercado, se bitoquearon, como decían antes, se me cayó la cédula, se bitoquearon, se las creyeron y bueno, y dejaron de remar, pues. Entonces, la altísima gerencia no quería oír malas noticias ni noticias incómodas. Los gerentes de abajo se encontraron cuál era la clave para hacerse compatibles con la alta gerencia y la clave era mandarle buenas noticias. Bueno, le mandaban las buenas noticias aunque fueran mentiras. Eso está escrito, eso está en Google. Y se dedicaron, en vez de armar o seguir armando el mejor celular entre las diferentes partes producidas por los diferentes departamentos, no, se dedicó cada departamento a competir por cuotas de presupuesto. Bueno, acabaron con la empresa pues, y terminó vendida a uno de sus competidores por un monto ínfimo de lo que había llegado a valer en el mercado. Bueno, ahí tienes un buen ejemplo. Ahora, un ejemplo más retador, porque la mayoría, que es el caso de las empresas familiares. En el caso de las empresas familiares, tú tienes estadísticas mundiales que muestran que las empresas familiares que sobreviven, o sea, que pasan del padre fundador a los hijos y que el hijo va a entregarle al nieto, las empresas que pasan de padre a hijo son el 30%. ¿Okay? Y las empresas que pasan al nieto son el 50 del 30, me quedan 15. Y las empresas que pasan al bisnieto son el 50 del 15, me quedan 7,5. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este tema? Que ahí no estamos hablando de que me van a expropiar, ni me controlaron los precios, ni sobrevaluaron la moneda, y es un problema para exportar porque los puertos me cobran peaje. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de unas transiciones generacionales
que los dueños de esas empresas y los hijos de esos dueños no saben implementar y matan la empresa. Eso es mundial. Esas estadísticas son aproximadamente así en Estados Unidos, en Europa, en Venezuela, a donde usted vaya. Y la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Entonces, si tú puedes tener dentro de las empresas, tú puedes tener, unos factores de impacto e incertidumbre que conforman verdaderos escenarios, como por ejemplo, cómo es la relación entre de entrada y salida y de remuneración entre los miembros de la familia. Bueno, tú sabes que las mamás son comunistas, ¿no? El papá, sí. La mamá quiere que el hijo brillante y trabajador trabaje ahí, pero el bobo o el flojo también. Ah, pero que le paguen lo mismo, chicos, pero ya va. Pero eso lo dijo Carlos Marx. Eso no lo dijo usted. Eso es que le paguen lo mismo. A cada quien según sus necesidades. Bueno, no, eso no funciona. Eso no funciona. Entonces, bueno, tú tienes ese eje. Eso es un ejemplo sencillo de muchas reglas de juego que habría que definir precisamente con muchos más componentes. Y por el otro lado es, oye, además tú tienes unas reglas, tienes un acuerdo, un documento sobre cómo se va a proceder en la transición y cuáles son las atribuciones, etcétera, de cada una de las partes de la transición, del padre, de los hijos, a lo mejor los nietos, y si son dos hermanos, imagínate tú cómo es eso, los nietos de uno y los nietos del otro. Entonces ya ni siquiera son primos hermanos. Entonces esas son las cosas que generalmente tienden a explicar por qué empresas familiares pueden tener éxito y sobrevivir a diferentes transiciones generacionales y por qué no. Bueno, en Japón hay una empresa de construcción que tiene 1540 años bajo la misma familia. Bajo la misma familia. 1540 años. Era del siglo VI. Bueno, pero es una excepción. Y ahí es lo que decías tú, ahí un tema de cómo saber distinguir hasta dónde llega la cultura, en el caso de esas empresas familiares, hasta dónde llega la simple cultura familiar a la construcción y la creación de un ADN de cultura corporativa. O sea, donde ya las relaciones de poder no sean simplemente la relación madre-hijo, sino existen unos códigos capaz asociado a meritocracia, a relaciones, redefinir el mapa de poder de ese tipo de organizaciones que dejan de ser una extensión del grupo familiar. Ese sin duda alguna es uno de los grandes retos, ¿no? Es uno de los grandes retos y uno de los grandes factores, no solamente en las empresas familiares, sino también en las empresas normales y corrientes, es ponerle peso a la gerencia, porque el objetivo del gerente es armonizar todos los intereses, porque le van a pagar por los resultados y le van a dar un bono por los resultados. Entonces, si él maximiza la ganancia del accionista, quiere decir que no le pagó al banco. Entonces eso no camina. O quiere decir que le paga mal y lento al proveedor. Pero perdió el proveedor. O que le paga mal al distribuidor. Pero entonces perdió el distribuidor, o que no le quiere pagar las prestaciones o los bonos mensuales por productividad a los trabajadores. Bueno, pues si se le cae a ese malabarista una de las peloticas, se le cae una pelotica en la mano, pues la cosa no funciona. Y el papel del gerente es que eso funcione, porque su bono está montado sobre el resultado financiero de la empresa. Ok, ahora, si la empresa la manejan los dueños, ¿cuál es el objetivo del dueño? Bueno, maximizar la ganancia. El tipo puede ser brillante, pero la tendencia de uno es a maximizar la ganancia como dueño de la empresa. Bueno, pero ese no es todo el cuento que hay que echar ahí, eso no es todo. Pues tienes que armonizar con los intereses de tus trabajadores, de tus distribuidores, de tus proveedores, de tu banquero y de los entes reguladores y de la comunidad que vive al lado de tu empresa. Entonces, todas esas cosas hay que armonizarlas. Entonces, la figura de los gerentes es muy importante dentro de las culturas corporativas y dentro del manejo equilibrado de la organización.
Lo que me dices me suena, cuando lo dices de esa manera, hay dos palabras que me vienen a la mente. Uno, organización sostenible, o sea, no. Y lo segundo que me viene a la mente es que ese gerente es un director de orquesta, es alguien que procura que esa sinfónica, que esa orquesta suene de manera armónica y equilibrada. ¿Qué debería estar haciendo en este momento ese CEO, ese dueño de empresa con su organización, con su equipo, con ese elemento más valioso que es su gente? ¿Qué debería estar haciendo en este contexto tan complicado y más en este contexto complicado de Venezuela? Mira, te lo pongo así. Yo no hubiera invertido 45 años de acumular información, lectura, paper, libros, notas, etcétera, en planificación estratégica, si no pensara que es capital. Tengo 45 años que se plasmaron por fin en este libro, pero 45 años metidos en esto. Desde que tenía, yo no tenía más de 45, porque no tenía, cuando empecé tenía 27. Y después yo fui gerente de planificación estratégica de entorno nacional en PDVSA por 6 años. Bueno, yo tuve los mejores asesores del mundo, porque mis asesores era el grupo planificador de la Shell, el que divulgó la formulación de escenario, pasó la formulación de escenario del ámbito de la guerra, de los ministerios de defensa, del Pentágono, lo sacó y lo puso en aplicación, y mostró la aplicación a los negocios alrededor de 1973, cuando ellos sí estaban preparados con los escenarios petroleros. Y la Shell fue la única empresa petrolera que pudo aprovechar el descalabro del aumento de precio y de las estatizaciones de las empresas multinacionales en los diversos países de los OPEP. Es la única que estaba preparada. ¿Okay? Bueno, yo tuve los mejores asesores ahí ahora. Entonces, ¿qué es lo primero, qué es lo más importante que tiene que hacer cualquier propietario y cualquier gerente de empresa? Sentarse a planificar con su gente, porque esto ya no es lugar común. Aquí ya no pasa, tú no puedes proyectar en el mundo, tú no puedes proyectar absolutamente nada. Y aquí, originalmente, hace 30 años, después de los precios del shock petrolero del año octubre del 73, entonces tenías los vaivenes de los precios de la producción petrolera como el gran factor que introducía incertidumbre y escenario en todo el mundo. En todo el mundo. Ajá, pero ¿qué es lo que viene pasando más recientemente? Que la velocidad a la que se está produciendo las nuevas tecnologías es una cosa impresionante en todos los campos. Entonces a ti en cualquier momento te puede saltar la liebre con una tecnología que te desplace. ¿Okay? Fíjate, ¿qué va a pasar con el petróleo en Venezuela? Bueno, vamos a sentarnos a planificarlo, porque resulta que la recuperación económica del mundo no va a ser tan fácil. Además, existe una capacidad instalada que en el peor de los momentos, en esta pandemia, con la cuarentena y la caída del PIB mundial, teníamos 30 millones de barriles cerrados. O sea, de 100 y pico habíamos bajado a 70 y pico. Ajá. Mientras se empiezan a utilizar esos 30 y pico de millones más los que pueden haber entrado en producción porque ya había pozos y facilidades que se estaban realizando y que no vale la pena parar. Bueno, tú tienes unos 30, 40 millones de barriles que están allí. Entonces, mientras eso se recupera, ¿qué va a pasar con las mejores oportunidades que se le puedan presentar a Venezuela para recuperar su industria petrolera? Con la ley antibloqueo, que va pues básicamente orientada a privatizar muchas empresas del Estado. Yo me imagino que muchas de las empresas filiales o relacionadas con petróleos de Venezuela la van a pasar por lo menos a mayoría accionaria privada. Bueno, pero esa gente probablemente va a ocupar un puesto allí. Los diversos países y empresas o gobiernos extranjeros van a tratar de ocupar un puesto en esas empresas, pero van a invertir, se va a recuperar. De la noche a la mañana vamos a pasar de 340,000 barriles de producción diaria, vamos a retomar 1 millón y vamos a retomar luego 2 millones en 3, 4, 5 años. No, mi querido amigo. Entonces, ahí tenemos una grandísima oportunidad
los empresarios venezolanos de responderle al país, porque no vas a poder seguir alimentando al país repartiendo comida, ni repartiendo bonos, ni misiones, ni bonos para las muchachas que paren, muchachitos, y mientras más paran, más bonos le van a dar. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, vas a tener que trabajar y vas a tener que diversificar la producción y vas a tener que diversificar las exportaciones y por ende las fuentes fiscales y las fuentes de divisas. Entonces nosotros estamos frente a una enorme oportunidad que se puede, en la medida que no sea fácil la recuperación de la producción petrolera y del rentismo petrolero, lo que yo le recomendaría a todo agricultor, a todo criador y a todo manufacturero es, mire, corra en la planificación estratégica y planteese un escenario también, planteese un escenario bonito, porque aquí vamos a tener que sustituir importaciones a la velocidad del rayo, porque no vamos a tener las divisas para seguir importando boberías, Milky Way y Cheerios y cereales en unas cajotas grandotas. O sea, no podemos tener la cabeza llena de cucarachas. Tenemos que ver esa oportunidad. Entonces, fíjate, el uso de escenario. Entonces, cruzas ese escenario de tener que correr en la privatización de las empresas del Estado, no solamente las rentistas, sino las otras 500 y pico que tiene el Estado, en donde haya aserraderos, hoteles, frigoríficos, mataderos, mira, cualquier cosa tiene el Estado venezolano. Si eso el Estado entiende que tiene que correr para venderlo y que se aproveche esa oportunidad para crear empleo, ingresos fiscales y divisas, oye, las oportunidades que tenemos, los que queremos producir en Venezuela y los que queremos producir y generar trabajo en Venezuela, es enorme. Y si eso se cruza con la elección de Biden, no es que Biden de la noche a la mañana va a decir, bueno, no hay más sanciones, bueno, chicos, fue que nos equivocamos. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que están ya tipificados como delitos comunes. Entonces, sean culpables o sean inocentes, van a tener que pasar por unos procesos judiciales que no ocurren de la noche a la mañana. Entonces, Biden esas cosas no las puede tocar. Ahora, Biden va a seguir molestando y hablando pistoladas de que, bueno, nos reservamos todas las opciones y todo el mundo se imagina que vienen unos marines entrando por allá por La Guaira y otros por Machurucuto, como los cubanos. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, Biden no va a seguir en esa tónica, Biden le va a bajar a esto, va a entrar en algunas negociaciones con Venezuela, por ejemplo. Bueno, sí, te doy alimentos y tú vendes petróleo. Lo que tú vendas en petróleo y lo cambies por alimentos está perfecto. Bueno, esa es una, pero eso se le va pegando y se le van pegando cosas y yo creo que Biden va a tratar de recuperar el espacio perdido por una política antagonista, acérrima de Trump, en donde no solamente Trump a través de las sanciones ha perjudicado al consumidor venezolano, al ciudadano venezolano. No solamente al ciudadano venezolano, es que perjudicó a los Estados Unidos, porque Trump con esa política de hostigamiento acérrimo y poco discreto, si era que tú querías hacer presiones, bueno, pero hazla dentro de un marco de la discreción y un marco de los canales diplomáticos, etcétera, pero no de esa manera periodística, masiva, ofensiva. Bueno, lo que hizo Trump fue regalarle el espacio geopolítico de Venezuela a los chinos, a los rusos, a los iraníes y a los turcos. Bueno, pues, entonces imagínese usted qué negocio hizo el señor Trump. Entonces, si tú combinas que esto se puede suavizar y tú combinas que de repente el gobierno tiene que moverse a vender esas empresas del Estado, si quiere apaciguar el sufrimiento de los venezolanos, bueno, oye, nosotros pudiéramos estar a punto de una recuperación económica. Ahora, ¿cómo la voy a aprovechar? No, con intuiciones no, con corazonadas no, con 10 observaciones no. Mira, vamos a analizar un poco esto. No es que necesariamente tengas que contratar un estudio de mercado de $10,000 o de $5,000, no necesariamente. Pero chicos, vamos a sentarnos a ver cuáles son las oportunidades y amenazas que tenemos en esos 4 entornos: el macro, el sectorial, el mercado e internamente cómo estamos alineados aquí. Porque la planificación estratégica es el principal instrumento que tienen las empresas, no solamente para descubrir la piedra filosofal de por dónde me voy a meter. No solamente es eso, es para producir el consenso interno
dentro de la organización, que por ahí es donde nos vamos a meter. Y ahí es donde nos interesa meternos, porque si no tenemos esa planificación, nos vamos a quedar discutiendo entre nosotros que si es blanco o es verde, o que si vamos a producir chupetas o vamos a producir pantalones. Y con esa discusión, esa desalineación interna, es que se producen los fracasos como el que te conté de Nokia. Tú sabes que estaba pensando que tu libro iba a ser un gran regalo a 3 o 4 dueños de empresas que veía que estaban como en un desideratum. Pero después que te escucho, creo que también debería extender mi lista de regalos navideños a unos cuantos políticos a quien creo que esta metodología le resulta igualmente aplicable. ¿Y por qué no a personas que están dirigiendo ONG o personas que están dirigiendo organizaciones de tipo educativo? ¿Tú crees que esa idea mía tiene sentido? ¿Crees que esta, como planteaste el libro, le puede servir no solo a ese dueño de empresa, sino en general a otros CEO de otras organizaciones de otro tipo, más allá de simplemente empresas? Te pregunto, José Antonio. Sí, no, claro, mira, la planificación y los escenarios salieron muy del mundo militar, y se trasladaron a todos los demás ámbitos, pero no solamente la empresa, sino que tú puedes hacer planificación estratégica y puedes hacer escenarios para una familia, para una iglesia, para una ONG, para un partido, para un sindicato, para los criollitos. Tú puedes hacer una planificación estratégica para todo tipo de organización, porque todo tipo de organización tiene una organización que manejar, tiene que tener una razón de ser, que es su misión, tiene que tener algo diferenciado del resto de sus competidores que ofrecer para tener un posicionamiento, una ventaja competitiva, y si la tiene clara, tiene que organizarse para cumplirla. Por ejemplo, no es lo mismo la organización de Apple, la organización interna de Apple no puede ser la misma que la de Dell, porque la organización de Apple trata de producir una máquina que cada 2 o 3 años te sorprenda con sus avances tecnológicos. En cambio, Dell te está ofreciendo otra cosa. Entonces, Apple tiene que ser excelente en producto y tiene que sorprenderte constantemente. Ese es el valor que tiene Apple, y por eso tú pagas más. Pero Dell no te está diciendo eso. Dell te está planteando: yo voy a vender más máquinas y yo te voy a vender una máquina con los componentes que tú quieras. Te metes en una página web de Dell, le pones los componentes que tú quieras y yo te la despacho en 3 días. Y te va a costar menos, pero yo voy a vender más máquinas. Entonces, la organización de un Apple es una organización que tiene que estar llena de genios y de creativos y de gente que está inventando cosas con relaciones muy laxas dentro de ellos. En cambio, la organización de Dell se parece más bien a la organización de Walmart o la organización de Farmatodo. Señores, para que un Walmart o un Farmatodo funcione, eso tiene que ser un ejército, y ahí tiene que haber una descripción de cargos muy clara y una cultura de disciplina muy clara, porque si no, esa máquina no la vamos a armar en un día y no la vamos a despachar en 3. Mira, entonces esas cosas son en las que la planificación estratégica se mete en todo, se mete por todos los intersticios. Por aquí Freddy Rivas, desde YouTube, hace una pregunta. ¿Cómo ve José Antonio Gil Yepes el escenario de que las importaciones compitan con la producción nacional? ¿Cómo ves esa relación producción nacional-importación? Bueno, eso se resuelve de una manera, compitan, dijo, ¿no? Gracias por la pregunta. Bueno, para que compitan, lo primero que tenemos, la primera variable de incertidumbre que tenemos que ver y alto impacto es si la paridad de cambio. Si estamos en equilibrio, bueno, entonces podemos hablar de competir. Si estamos sobrevaluados, como todavía estamos sobrevaluados, parece mentira a pesar de todo lo que han devaluado, pero todavía estamos sobrevaluados. Por eso los precios en dólares dan salto. No es porque haya inflación en dólares, que no es la forma más profesional de decir eso. Lo que pasa es que el que estaba vendiendo en dólares la semana pasada y pedía $10, como la inflación va más adelante que la devaluación,
cuando el tipo cambió los $10 para ver cuántos bolívares le daban para él pagar sus insumos, otros gastos, mantenimiento, limpieza, personal, etcétera, en bolívares, resulta que no le alcanzaron. Ah, bueno, entonces cuando tú vuelvas esta semana, por ahí por el jueves, te van a cobrar 15 en vez de 10. Pero no es que haya inflación en dólares, es que hay sobrevaluación de la moneda. Entonces, la primera variable que tenemos que tomar en consideración ahí para poder competir es esa. Y la segunda son los aranceles. Entonces, yo establezco unos aranceles relativamente, bueno, yo diría que a nivel, comparables a nivel mundial, pues, que es lo que debemos hacer. No es poner aranceles demasiado altos como hasta que Carlos Andrés Pérez bajó los aranceles en el año 89. Poner unos aranceles que tengan cierta comparación con los aranceles mundiales. Entonces, bueno, con esas dos variables, si los aranceles están más o menos alineados con el mundo y si no, y tenemos un tipo de cambio cercano a paridad, bueno, entonces nosotros vamos a poder competir. Entonces, yo no recomendaría tampoco a estas alturas, por el hecho de que yo tenga que sustituir importaciones en este momento, eso no quiere decir que entonces yo voy a saltar más allá y entonces yo voy a proteger a toda la producción nacional, que fue un error gravísimo que se cometió no a principios de la democracia, con la política de sustitución de importaciones, ¿se acuerdan de ProVenezuela? De toda la política del compre venezolano, que es una campaña que deberíamos recuperar. No es eso, pero sí es que, oye, que podamos tener un tipo de paridad, un tipo de cambio de paridad que no le dé ventaja a las importaciones, pero que tampoco las excluya, y unas aranceles que no le dé ventaja a las importaciones, pero tampoco a la producción nacional, con unos aranceles altísimos, que fue lo que después que arrancó la política de sustitución de importaciones hacia los años 60, lo que hemos debido ir haciendo era ir desmontando esa protección arancelaria y desmontando la sobrevaluación de la moneda. Y por eso la política de sustitución de importaciones no fue que fracasó, como han dicho algunos analistas, fue que la mataron. ¿Por qué? Porque no bajaron los aranceles progresivamente para obligar a la industria nacional a hacerse más competitiva, y no devaluaron para lo contrario, no devaluaron perjudicando a la industria y a la producción agropecuaria nacional. Bueno, reportamos que nos acompañan desde toda Venezuela. Por ejemplo, José Chón desde Barquisimeto, Jesús Rafael Mota desde Puerto Ordaz. Además tenemos a Freddy Rivas desde Puerto Ordaz también, Zulay López, Wilfredo Urea. Tenemos desde el Táchira Isabel Cristina Peña, Jesús Rafael Mota Rojas, Freddy Rivas. Hay dos preguntas que van en el mismo sentido, en la misma dirección. Uno de Zulay, donde nos pone estos puntos, cómo planificamos sin luz, sin agua, sin electricidad, estos elementos extremos que para Isabel Cristina dice cómo se puede manejar estos escenarios en la frontera tachirense con Colombia, donde el contrabando reina y no hay producción nacional. De manera, cómo planificar, cómo hacer estos escenarios en estas situaciones extremas. Bueno, te voy a poner una estrategia de ejemplo. En el caso del queso, la producción de los quesos nacionales, el 70% de la producción de quesos nacionales es tradicional y el 30% es industrial, es formal, registrado. Ajá, y ese 70%, en que la mayor parte de ese queso, ¿dónde se produce? En las haciendas fronterizas. Bueno, eso es un ejemplo de una excelente planificación estratégica. Entonces hay luz, no hay, hay agua tampoco, y la Guardia Nacional matraquea, y el otro, bueno, ajá, pero ahí están los quesos. ¿Y cómo los vendo? En dólares. ¿A dónde? En Colombia. Bueno, y entonces, no, mire, hermano, olvídese de los problemas, que por ahí le va a pasar lo mismo que Alicia en el País Maravilla y el gato. ¿No? ¿Para dónde va? No sé. Bueno, mire, si usted no sabe, bueno, entonces coja cualquier camino, pues. No. Ahí tienes un excelente caso de planificación estratégica. Y algunos de esos quesos es producido por uno que tenga 500 o 400 vacas, pero otros son producidos por uno que tiene 10 vaquitas. Pero mira, déjame ver cuál es déjame hacer el análisis.
Ah, ¿dónde quiero yo vender? En Colombia. ¿Por qué? En dólares. Ah, bueno, aquí está, pues aquí está el queso, a Patique Frontera. Entonces, no, y ese no tiene luz ni tiene agua y lo matraquean. Reporta también, vemos aquí conectado al buen amigo periodista Franco Caruso, que le manda saludos. Y dice, indica lo siguiente, Franco, que está aquí, nos acompaña desde el aula de negocios y economía. Si en su libro, si una herramienta de planificación me da como resultado una amenaza o genera una incertidumbre, pero la intuición me dice que es una oportunidad de mercado, ¿cómo tomar la decisión? Y indica y continúa. Generalmente en las empresas familiares, cuando se llega una persona externa con talento, les inunda de ego e impiden que ese gerente tome decisiones. Hay muchas empresas familiares que son dirigidas por los dueños y no por gerentes o líderes. De manera que hay dos incertidumbres o dos preguntas en el planteamiento de Franco. Uno, por un lado, el tema de la cultura familiar, el tema de la meritocracia en el contexto de empresas familiares, y por otro lado, ese conflicto existencial entre la hipótesis a validar y el dato duro que tenemos. No sé si con cuál quieres comentar. No, bueno, mira, un ejemplo sobre cuestiones contraintuitivas, el que les acabo de poner del petróleo. En la medida que la recuperación de la producción petrolera se retarde, el venezolano que está acostumbrado a pensar que sin petróleo no somos nadie, resulta que la gran oportunidad, tanto para la diversificación económica del país, la diversificación de las exportaciones y de las fuentes fiscales y de divisas, como la oportunidad de hacernos más democráticos, más pluralistas, está en que la recuperación del petróleo no sea como estamos acostumbrados a verla. Está en que sea lenta, que sea tardía y que sea costosa. Es muy importante para que no sobre, para que no haya mucha renta, que esa es otra de las cosas que también tenemos en puerta. Lo poco o mucho que se haya a producir de petróleo lo van a producir extranjeros, el sector público, sector privado, mixto, pero lo van a producir extranjeros, lo van a producir bajo una mentalidad capitalista. Nadie va a venir a producir en Venezuela para que le digan mañana, ah, bueno, pero como López dijo que cerrara la producción, tú la vas a tener que cerrar. Eso, nadie va a venir a invertir para cerrar producción. Entonces, eso produce un cambio notable en la naturaleza y el impacto de la industria petrolera en un país. ¿Por qué? Porque si yo no cierro producción y los precios se moderan, eso significa que la renta, o sea, como una ganancia supernumeraria muy por encima del promedio del rendimiento de los negocios en el mundo, esa renta, que es ese plus de ganancia, no existe, porque yo estoy para producir más volumen y mantener el ingreso, tengo que producir más volumen, tengo que pagar más salario, tengo que pagar más insumos y tengo que comprar más equipos y tengo que construir más caminos y tengo que hacer más sísmica y tengo que hacer más perforaciones. Entonces, eso significa que lo que le sobre, le queda de ganancia a la industria petrolera y que le va a entregar al fisco en impuestos sobre la renta, eso va a ser menor. ¿Y eso es malo o eso es bueno? Yo creo que eso es bueno, que gane menos para que no haya el impacto petrolero, el impacto rentista petrolero, para que la industria regrese a lo que era antes del 1973, en donde las curvas de precio eran horizontales, pero la curva de producción siempre estaba creciendo y lo que ingresaba además en Venezuela ingresaba por producción, por volumen, es decir, por empleo, es decir, por contratar más carreteras, es decir, por comprar más caucho, por comprar más camionetas, por contratar más gente. Entonces, esa era una industria que tenía un impacto muchísimo más sano que el que tiene la industria a partir de finales del 73 en Venezuela. Entonces, esta cosa, nosotros estamos a punto de que estas cosas, si tomamos conciencia, podemos empezar a ver una gran cantidad de oportunidades que se pueden plantear en Venezuela. Y para eso yo creo que es muy importante cómo se recompone la relación con los Estados Unidos, y más
importante aún es que el petróleo no surja de la noche a la mañana y se nos monten 2 millones, 3 millones de barriles en 4 o 5 años, sino que eso vaya lentamente y eso fuerce al gobierno a más privatización y a diversificar la economía. Y yo creo que eso es el punto clave que tiene que monitorear. Si vamos a hablar del entorno macro, bueno, vamos a hablar del entorno macro porque ese también existe y aprieta en el zapato. Bueno, esas son las dos variables clave que tenemos que observar. La recuperación, en este caso, yo recomiendo y deseo que sea lenta de la industria petrolera para que no surja la tentación rentista otra vez de sobrevaluar la moneda y acabar con la producción venezolana y con el empleo venezolano y entregarle los empleos venezolanos a cualquier país oferente de productos en el extranjero. Beatriz Elena Restrepo te saluda desde Colombia y te está atenta, está siguiendo muy atenta tu conversación. Mira, una pregunta. La persona que está decidida a leerse el libro, ¿cómo le recomiendas que se lea el libro? ¿De un solo momento, irlo leyendo y aplicando? ¿Cómo crees tú que uno debe abordar esta lectura y conectándolo con el hacer? Bueno, saludos a Beatriz Elena, un placer saber de ella. Mira, el libro se llama Manual, o sea, gana de incertidumbre, Manual de Planificación Estratégica y Formulación de Escenario. Entonces, el libro es un libro para ir leyendo y en el mejor de los casos ir haciendo. Eso no quiere decir que uno no agarre el libro y le pase las páginas a ubicarse en todo aquello, pues. Y en sus lineamientos principales, muchos de los cuales hemos tocado en esta conversación. Pero sí es un manual y es un libro para ir haciendo y ahí están los formatos para que la gente vaya haciendo. Y una pregunta que me encanta hacer a las personas brillantes como tú. Mira, si te encontraras en este momento, si el José Antonio del pasado se encontrara o el José Antonio del futuro, el José Antonio de hoy, hablara con el José Antonio de hace 20 años, ¿qué recomendación le daría? ¿Qué habilidad, qué cosa? José Antonio, para los próximos 20 años, enfócate en aprender esta habilidad o competencia. ¿Qué recomendación le daría este José Antonio al José Antonio de hace 20 años? Bueno, yo estaría montado en dos cosas. Una, que no la manejo y es estar muy pendiente del tema tecnológico. Y tecnología es todo. Y tecnología aparece en todo. Desde el punto de vista químico de los productos, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista electrónico, desde el punto de vista de canales de distribución, por todos lados aparece una innovación. Entonces, ese es un punto que yo, pues, bueno, medio estoy informado de algunas cosas, pero no es un punto que yo maneje en todos los días. Pero es muy importante porque ya el petróleo dejó ser, los vaivenes del petróleo dejaron de ser la principal fuente de incertidumbres e impactos en los países del mundo. Ahora en los negocios lo que más está impactando es el tema de los avances tecnológicos, que por cualquier lado te sustituye, en cualquier lado salta una liebre. Entonces, y lo otro es la planificación estratégica. No podemos ser perezosos, no podemos ser perezosos y tenemos que cuidarnos de las intuiciones. No es que voy a gastar una fortuna haciendo una investigación, como ya lo hemos dicho, pero sí debo reflexionar sistemáticamente y no hacerlo solo. La planificación que tiene los mejores resultados es la planificación participativa, no solamente con los dueños, con los gerentes, con los supervisores, pulsar en algo a los clientes, pulsar en algo a los distribuidores, pulsar en algo a los proveedores. Y repito, eso no quiere decir que vas a gastarte miles de dólares en investigaciones muy sistemáticas, que hay quien lo hace, pues, afortunadamente, porque de eso vivo. Pero, este, pero no hay que ser, no hay que ser flojo. Hay que utilizar la cabeza. Es como ponerte a hacer un rompecabezas. Chico, tú no puedes andar saltando de una pieza en otra, de un área de rompecabezas para acá y para allá. Tú tienes que agarrar una piecita que tenga alguna diferencia entre sí, que tenga 2 o 3 colores, o que tenga una raya que debe empatar con la pieza, con la raya que tiene la otra pieza. Entonces tienes que concentrar en buscar el compañero de esa pieza
te va a tomar 15 minutos, te va a tomar 20 minutos, sí, pero hazlo. Porque, ¿qué pasa si te pones a picotear? Y como esta no la encontraste ahorita, te cansaste y buscas la otra, y como esta no te cansaste y buscas la otra. No, no, no. Busca, arma el rompecabezas, porque las situaciones algún orden tiene, porque si no el mundo hubiera salido de la órbita. Pero sigue dando vuelta alrededor de la misma órbita. Excelente, excelente. Te manda, por otro lado, preguntaba Marvic Rivas, el nombre del libro, Gánale a la incertidumbre, Manual de Planificación Estratégica y Formulación de Escenarios. Compartimos tanto aquí en Zoom como en YouTube el enlace de Amazon para que pudieran, excelente regalo, además puede ser un gran regalo de Navidad. Sí, José señor. Antonio, Gracias. Quisiera que nos regalaras una reflexión final, un último minuto, un sabor de boca que no les debe faltar a nuestros compañeros de conversación. Bueno, miren, para rematar algo, una idea que no hemos tocado. Si yo estoy regresando al inicio de la conversación, si yo estoy en plan de esperar a ver qué pasa, o simplemente congelado por la incertidumbre y el miedo de qué es lo que va a pasar aquí, yo creo que lo mejor, tenemos dos rutas. O tratamos de armar el rompecabezas a través de la planificación estratégica y encontrarle algunos patrones a esto y ver por dónde me voy a meter yo, porque si no, alguien sí se va a meter. O mire, agarre, evalúe su empresa, póngale precio y venda. Porque si no, el mercado lo va a arrollar. No, que él estaba enchufado y yo no. No, que él tuvo una plata por ahí de alguien que no sabemos quién es, pero bueno, mire, sí, muy buena su explicación. Pero alguien lo va a arrollar. No se puede congelar. Arme el rompecabezas. Excelente, José Antonio. Gracias por esa conversación. Gracias por regalarnos las ideas centrales de tu investigación. No paralizarnos, entender o invertir energías en entender tu contexto, en la importancia de la cultura corporativa y la importancia, el centro de gravedad en que la organización puede ser tu oportunidad o tu debilidad. De verdad que gracias por compartir ese trabajo. Gánale la incertidumbre, manual de planificación estratégica y la formulación de escenarios. Bueno, y esto fue nuestra sesión de hoy de Negocios de Economía. Recuerden que Negocios de Economía es un esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio del Estado Lara y Universitas Fundación. Que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. Chao, José Antonio, un placer. 1.000.000 de gracias y gracias por tu generosidad en la recomendación